Bueno, vamos empezando, si les parece. Voy admitiendo igualmente quienes se vayan sumando. Bueno, buenos días. Quería aprovechar para presentarles a Yanil, que es la compañera tutora que en el primer encuentro no había podido asistir por razones de salud y había estado Lucrecia. Bueno, y hoy está Yanil acompañándonos. Y también tenemos presente en el encuentro de hoy a Mateo Nauti, que pertenece al área de políticas de género y diversidad del CONICET, y vamos a estar, bueno, contando con su participación y bueno, trabajando con su experiencia en esta área del organismo. Y para organizarnos un poquito como la dinámica de este segundo y último encuentro de la capacitación, comentarles esto, sobre el trabajo final. Vamos a hablar después de, digamos, una segunda etapa, ¿no? Hacia el final de este encuentro, para aclarar dudas que tengan, o situaciones en particular. Ya sabemos que hay una semana más, así que ya con ese primer dato podemos empezar. Y comenzamos trabajando con Mateo. Les recordamos nuevamente eso de hacer las intervenciones breves, como hicimos en el encuentro pasado, para, bueno, poder hacer circular la palabra y que puedan participar, bueno, quienes deseen. Sabemos que son encuentros muy numerosos, ¿no? Lo mismo pasó el encuentro pasado. Entonces, bueno, vamos a ponerle la mejor voluntad para esto, respetar los tiempos para que podamos participar todos. Y no sé, Yanni, si querés agregar algo más, si no, ya... No, si les parece. No lo estoy viendo a Mateo. Sí, empezamos con él. No lo estoy viendo porque ahí está. Somos muchos en las pantallitas. Sí. Así que bueno, cuando quieras, Mateo, ahí te cedo la palabra y cuando hables te encuentro. Buen día a todos, todas. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Mateo Nahuati, pertenezco al área de políticas de género y diversidades y también al Observatorio de Violencia Laboral del CONICET. Trabajo junto a Azul Hermida en estas cuestiones y bueno, hemos sido el equipo que dio los primeros pasos para diseñar este espacio en el cual ustedes están ahora, así que para mí y para nosotros es un orgullo muy grande de ver tantas caras, tantos cuadraditos en una capacitación. Ya son más de 500 personas capacitadas este año en este tipo de espacios, así que nada, estamos muy contentos y de verdad que me pone muy contento estar acá con ustedes. La dinámica que les propongo es la siguiente. Yo ahora voy a leerles un caso, un poco contarles. Tardaré más o menos 5 o 8 minutos. Después lo que vamos a hacer es, ustedes van a ir levantando la mano con la herramienta del Zoom, así vamos haciendo un orden de intervenciones. La idea es que intervengan en no más de 1 minuto y medio, así podemos participar, así puede participar todos y todas. Y a medida que se vayan acumulando algunas cuestiones, vamos a intentar ir respondiendo o ir haciendo aportes a sus intervenciones. La idea también es que ustedes puedan intercambiar entre ustedes, así que si ustedes creen que pueden responder a las intervenciones o hacer intercambios, háganlos, así se hace todo más fluido. Así que si les parece, empiezo a leer, ¿sí? Bueno, les voy a contar un caso que bueno, tiene una entrada poco habitual para nosotros, aunque cada vez va siendo más habitual, que es que se acerca a uno de los espacios de atención de violencia laboral que tenemos abiertos en los STs, el director de una unidad ejecutora. Se acerca a asesorarse porque, bueno, recibe la renuncia ¿hay micrófono abierto? Recibe la renuncia de una becaria, y el director, que no era el director de ella, sino el director de la unidad ejecutora, se sorprende al recibir la renuncia, ya que él sabía que era una persona que había puesto mucho esfuerzo en su proceso de beca. Entonces la llama para una reunión, la convoca para una reunión informalmente para consultarle los motivos. Y entonces ella muy tímidamente le cuenta que, bueno, se había dificultado mucho el vínculo con su directora de beca a lo largo de los años,
pero el relato era un poco confuso, ella no tenía muy claro, no podía explicar claramente cómo habían sucedido las cosas o por qué habían sucedido. Entonces el director lo que hizo preventivamente fue pedirle a la becaria que por favor no renunciara, o más bien decirle que no iba a aceptar su renuncia y que iba a intentar asesorarse para ver cómo podía proceder. Para esto él le pidió permiso a ella para hacerlo, para comunicarse con alguna instancia institucional de CONICET, así que fue que ella le dio su autorización y el director es que ahí finalmente se acerca al espacio de atención. Transcurrido algún tiempo, algunas semanas, esta becaria se acerca al mismo espacio de atención a contar en primera persona lo que había sucedido. Entonces ella comienza relatando que tenía un buen vínculo con su directora, que siempre había sido muy cordial y muy ameno, pero que cuando al año y medio de beca ella queda embarazada, el vínculo que habían mantenido se fue deteriorando. Ella relata que la primera reacción de su directora al enterarse de su embarazo fue, y cito textualmente: "Te pedí por favor que trataras de no quedar embarazada hasta finalizar la beca. Deberías ser más agradecida con el lugar que tenés, ahora todo el equipo se resiente por tu culpa". Todo esto en un tono muy bajo, muy tranquilo, como lamentándose por la pérdida de productividad del instituto y sin considerar bajo ningún punto de vista que esto era violento para con la persona. Pero de ahí en más, las situaciones fueron espiralizándose, digamos. La directora empezó a cuestionar su rendimiento, atribuyendo una merma en el trabajo al embarazo, pese a que ella siguió con su ritmo habitual de investigación. Bueno, llegado el momento, la becaria se toma la licencia por maternidad correspondiente. Desde luego, durante el tiempo que estuvo trabajando, la becaria tuvo que ausentarse en algunas oportunidades, ya sea porque estaba descompuesta o porque tenía que hacerse controles. Y esto suponía en la estructura de trabajo que la directora le hiciera trabajar más horas el resto de los días, o recuperar, o ir a trabajar los fines de semana, o ese tipo de cuestiones. Cuando sabemos que eso no corresponde hacerse porque las licencias son derechos adquiridos y no requieren que la persona recupere horas por ello. Finalmente la becaria se toma licencia por maternidad y lamentablemente la niña nace con una discapacidad. Entonces cuando la becaria retoma las tareas de investigación, las agresiones se mantienen y siguen creciendo. Y en parte la directora la culpa a ella de haber tenido la situación de tener una hija con discapacidad, aduciendo, cito de vuelta: "Nació con una discapacidad porque quisiste hacer todo junto y combinar lo incombinable". Entonces empezó a decirle que su situación era muy compleja, que quizás debería pensar en dejar la beca, o quizás debería pensar en, bueno, no sé, modificar su trabajo para poder abordar su maternidad con estas dificultades. Entonces, bueno, finalmente, después de atravesar muchas de esas situaciones, es que la becaria se presenta directamente con la renuncia, y es que se da, bueno, esta intervención que habíamos mencionado con el director. Entonces, les cuento un poco cómo fue la intervención que se hizo. En primera instancia, se asesoró al director, se le sugirió que le diera tiempo a la becaria para que pudiera ordenar su relato y comprender un poco más cabalmente qué es lo que le había sucedido. Finalmente, cuando la becaria estuvo listo para acercarse al espacio de atención, se comenzó a trabajar en el desarrollo de su relato, que no fue una sola reunión, sino que fueron varias instancias en las cuales paulatinamente la persona empezó a comprender de manera cada vez más clara que había sido objeto de violencia, que había atravesado una situación de violencia muy grave. Y bueno, y finalmente pudo solicitar el cambio de directora y de codirectora, y también el cambio de lugar de trabajo, porque aducía que no se le hacía sostenible mantener su rutina en ese lugar. Así que bueno, hay muchas cosas que destacar respecto a este caso. Iremos sacando algunas del intercambio y después iremos sumando algunas otras cuestiones. Lo importante es que podamos percibir en este caso cómo varias violencias se dan en simultáneo y cómo la interseccionalidad opera
para que estas violencias se den de manera más severa sobre mujeres o personas gestantes. Y bueno, también muy importante analizar cómo la intervención de un director que no era necesariamente una parte involucrada en la cuestión pudo cambiar el rumbo de las cosas y pudo garantizar la continuidad de la beca y bueno, digamos, generar una mejora en un lugar de trabajo que sí es su responsabilidad como director de unidad ejecutora. Sabemos que el reglamento de funcionamiento de unidades ejecutoras dice, en parte de su articulación, que será el responsable institucional, administrativo y patrimonial de la unidad ejecutora, incluida la administración de los recursos humanos, haciendo cumplir las normativas superiores e internas correspondientes a cada caso. Es decir, el director del lugar de trabajo es responsable por mantener el clima laboral y por generar y garantizar un clima adecuado para todas las personas que trabajan allí, y por eso tiene competencia para involucrarse en este tipo de situaciones, pero también es muy importante que esas intervenciones se hagan de manera cauta, asesorándose y no avasallando a la persona vulnerada, digamos, que necesita tiempo y espacio para poder fortalecerse, para afrontar este tipo de instancias que son muy duras, que requieren una autorreflexión muy grande y que, bueno, en última instancia puede encontrarse soluciones o caminos de solución, pero que, bueno, lleva tiempo y hay que afinar mucho el ojo para que todos nosotros podamos visualizar con claridad cuando estas situaciones de violencia se dan y que podamos abordarlas adecuadamente. Si les parece, pueden ir ustedes levantando las manos para hacer intervenciones y bueno, los vamos escuchando y vamos conversando respecto de qué les pasa con esto, de si han vivido situaciones así, si se les ocurre algo relevante que contar o bueno, lo que a ustedes les parezca, los escuchamos. Yo voy a estar respondiendo cada 3-4 intervenciones a alguno de los tópicos que salgan, pero bueno sería también que ustedes pudieran conversar al respecto. Sí, les pedimos que vayan levantando las manos y que traten de no hablar más de 1 minuto y medio, igual les vamos a ir avisando porque somos muchas personas y así nos podemos escuchar todos. Graciela. Sí, bueno, es tremendo ese caso y no es el único del que tuve conocimiento. Digamos, en el momento en que yo era becaria, no existía la licencia por maternidad para beca, entonces era algo que uno arreglaba con el jefe. Yo tuve la suerte de tener un jefe muy humano y tener 2 hijos, uno mientras hacía el doctorado y otro mientras hacía el postdoctorado, sin ningún problema y tomándome las licencias en los momentos en que tenía que atender a mi hijo. Así que, pero sí presencié y supe de jefas o jefes que una de las condiciones para tomarlos era que no queden embarazadas o que cuando quedaban embarazadas, digamos, tenían como represalias. Me parece algo tremendo, me parece un avance muy fuerte el haber puesto licencia para maternidad para los becarios, que no existía en mi época. Y la forma de intervención de ese director me pareció bárbara, porque a veces es muy difícil denunciar a un jefe y quedarse trabajando en el mismo lugar. Así que me alegro que esta chica haya decidido finalmente cambiar de director de trabajo, ¿no? No, nada más, era un comentario. Gracias, Graciela. Ignacio. Sí, yo personalmente tuve un caso parecido, solamente que en mi caso es que, bueno, esta becaria era madre soltera, quedó embarazada, una chica, digamos, de otro país, una becaria extranjera, beca latinoamericana, pero el caso es que fue la directora de instituto que hacía valer los reglamentos que impedían tomar licencia de maternidad, como bien dijo Graciela, para becarios. Y bueno, hubo que inventar pasantías, hubo que inventar, en fin, un invento tras otro para poder, digamos, darle a la chica la licencia que le correspondía. Afortunadamente eso cambió, pero yo creo que se cambia desde un punto de vista, se remienda, digamos, o sea, se le pone al becario la posibilidad de tomar una licencia por maternidad.
cuando en realidad, digamos, son trabajadores, o sea, deberían ser eventualmente contratos a 4 años, no becas donde tienen un estipendio, donde tienen, en lugar de un salario, donde tienen descansos anuales en lugar de vacaciones, en fin, donde un montón de derechos laborales que sí gozamos los CPAs y los investigadores, ellos no lo disponen. Bueno, y por otro lado, se ha avanzado mucho en esta cuestión, digamos, de maternidad, pero las cuestiones de paternidad, y ahí sí yo puedo decir, lo he vivido en carne propia, yo como padre, que comparto las tareas de cuidado de mi hija, por ejemplo, no tenía derecho a salir de mi instituto para llevarle la mamadera a la guardería, ¿no? Mi esposa sí, pero yo no. Entonces, bueno, ahí también hay una falta, digamos, todavía un atraso en igualar, digamos, los derechos de maternidad que tienen que seguir creciendo, pero también igualarlos a los derechos de paternidad. Ese era mi aporte. Gracias, Ignacio. Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, digamos, el caso ya es obvio, digamos, no hay mucho que discutir, es una falta de humanidad, más allá de los reglamentos y todo eso, que bueno, no requiere mucho, ¿no? Darse cuenta. Lo que yo hago una reflexión es que pese a eso, pareciera que pese a encontrar una solución para la becaria termina siendo la penalizada, porque tiene que cambiar de lugar de trabajo y posiblemente cambiar el tema de beca, lo cual implica un retraso en su carrera académica. Entonces yo la dejo picando ahí para ver si en realidad una solución sería que la directora debería ser la que debería cambiar de lugar de trabajo y no la becaria, ¿no es cierto? Porque en realidad la que cometió este abuso de autoridad fue la directora y no la becaria. Eso Gracias. solamente. Bueno, Sofía, y después le cedemos la palabra a Mateo, por si quiere dejar algún comentario. Sí, es muy pequeño mi intervención. Yo soy directora de una unidad ejecutora de doble dependencia con ICE Universidad, y bueno, quizás porque es una unidad ejecutora no muy grande y porque, no sé, estamos en el interior, no me ha tocado pasar situaciones de violencia de género. Lo he conocido de otros casos. En este caso que presentó acá Mateo, me parece un caso terrible de falta de humanidad. En nuestro caso, por la disciplina, tenemos bastantes mujeres, menos hombres trabajando, pero bueno, no se dan este tipo de situaciones. A lo mejor pueden haber otro tipo de pequeñas violencias que uno ahora, cuando se va capacitando y va viendo las situaciones, va visualizando cosas que antes no veía o no se daba cuenta. Por eso yo creo que esto ha sido un avance, de que todos podamos acceder a este tipo de reflexiones y cursos. Bueno, yo los felicito porque, bueno, a mí me ha servido mucho, y también para la gente joven, los investigadores que están trabajando en la unidad ejecutora, bueno, que conozcan todas estas posibilidades que tienen ellos de poder defenderse y que nadie los avasalle en su carrera, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo entiendo, yo soy mujer, he tenido hijos, he hecho toda una carrera, y nunca he tenido situaciones, por suerte, de violencia a través de mi carrera. Entonces trato de mantener una situación de equilibrio también entre los miembros de la unidad ejecutora, sean hombres o mujeres, cualquiera de los dos pueden estar sujetos a violencia. No hay distinción de género, la violencia puede ser independiente de género, que se puede dar en un grupo de trabajo. Entonces, bueno, yo rescato esta posibilidad de curso, de poder conocer estos casos y poder visualizar cómo podemos estar atentos y cómo podemos hacer mejor funcionar nuestras unidades ejecutoras. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, Teo, ¿estás por ahí? No sé si... Sí, acá estoy. Bueno, primero la cuestión de la paternidad, ¿no? Estamos acá hablando de género porque entendemos que hay desigualdades estructurales que hacen que, bueno, se generen brechas y se generen diferencias, desigualdades muy grandes respecto de las trayectorias de mujeres y de varones en el sistema científico. Esto no implica que no haya una necesidad de avanzar respecto de la asignación de derechos a la paternidad, y nos falta mucha conversación respecto de eso, nos falta
avanzar en muchísimas cosas, pero no tenemos que perder de vista que la desigualdad nos hace tener que realizar discriminaciones positivas en un sentido, a la vez que obviamente facilitamos y generamos el diálogo para que todas estas cosas se puedan hablar y puedan ser consideradas. Sabemos que no es una cuestión de blanco y negro, sino que hay, sobre todo en CONICET, en un lugar tan grande y tan diverso, infinitas variables de este tipo de problemas. Hay padres y madres con hijos con discapacidad, cuyas tareas de cuidado se multiplican por 10 o por 100 o por 1000. Sabemos que hay varones y mujeres con personas mayores a cargo. Sabemos que hay infinidad de variantes respecto de estos problemas y no somos puristas respecto de esto. Sin embargo, es importante que comprendamos cabalmente algunos conceptos que estamos aprendiendo en este curso, como justamente la interseccionalidad, ¿no? Comprender cómo estas categorías se combinan para generar desigualdades aún mayores, ¿no? Se hablaba ahí de una madre soltera, si hablamos de una persona con discapacidad, si hablamos de un becario migrante o una becaria migrante, las desigualdades son mucho mayores y eso lo tenemos que abordar con mucha precisión, ¿no? A la vez, insisto, que discutimos y que avanzamos en las otras cuestiones y que convencemos a también directores y directoras que los varones no somos máquinas de trabajar, que somos personas con sensibilidad y sentimientos y deseos de paternar y en algunos casos de maternar también. Entonces, bueno, hay un avance grande por hacer en ese sentido, pero se entienden los matices. Por otro lado, respecto de si se cambia a la persona vulnerada o si se cambia a la persona violenta, hay ahí también algunos matices. Sabemos que, como se menciona en el caso, a veces lleva tiempo poder abordar estas situaciones, poder afrontar un sistema ni siquiera de denuncia, de descargo, de relato respecto de qué es lo que sucede, que eso lleva tiempo y esfuerzo, y que en muchos casos necesariamente eso se repite muchas veces e implica un desgaste. Entonces, para nosotros nuestra prioridad siempre es garantizar el bienestar de la persona que ha sido vulnerada, ya sea garantizándole tiempo o espacio o un lugar de trabajo, y en muchos casos la persona solo quiere sostener su vocación científica en otro lugar, o simplemente a veces ya no puede más con lo que le está sucediendo y necesita un cambio de lugar de trabajo que le permita, en muchos casos, poder continuar con su beca. A veces hay cuestiones de que necesitan hacer un cambio pronto antes de que la beca avance, cuestión de poder realizar la otra parte de su trabajo en el lugar nuevo y afianzarse y ese tipo de cuestiones, entonces ahí a veces hay un apuro por cambiar. Todas esas cuestiones se abordan desde la coordinación de becas, que tiene un conocimiento específico respecto de estas cuestiones, y también hay un área en la Gerencia de Asuntos Legales, que se llama la Oficina de Atención al Becario, que maneja también específicamente el tema becario director. Para, digamos, generar cambios en los directores o en las autoridades, hace falta que se active, digamos, alguna forma de punición o denuncia, que no siempre se puede dar. Y que no siempre tampoco esa punición garantiza una solución al problema, digamos, porque frente a este tipo de situaciones de violencia, no siempre en la punición se alcanza una solución, sino que hace falta instancias de sensibilización, instancias de mejorar el clima laboral y de establecer las condiciones para que esas cosas no se vuelvan a repetir, porque sabemos que sin una intervención trabajada, digamos, por más que una persona corra a ese director o a esa jerarquía a otro lugar, puede llegar a ejercer las mismas violencias en otro lado y el problema sigue existiendo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer en cada caso, y hay una atención que prestarle primero a la persona vulnerada y después a ver cómo se soluciona el problema, digamos. Desde luego los problemas se abordan desde todas sus variables, digamos, ¿no? Y siempre las soluciones o son integrales o son parciales. Los dejo que sigan interviniendo. Quiero retomar, antes de pasar la palabra, Yani, dos primeras intervenciones que hubo en el foro, que estoy anotando acá, también como para en la próxima participación de TEO las tenga en cuenta. Una preguntaban sobre, bueno,
¿Qué sucede cuando esa violencia está ejercida por un director de instituto? Como, bueno, entiendo que la pregunta apunta tal vez a qué pasos habría que seguir, o cómo se debería orientar esa situación. Y otra más reciente de Darío, que pregunta sobre si se considera una prórroga de beca en caso de tener que cambiar, digamos, de destino el becario por estas situaciones de violencia. Bueno. No estoy, primero con lo de becas. Como decía recién, hay un sector específico, tanto en becas como en la gerencia de asuntos legales, que se dedican a abordar esta cuestión y a darle una solución apropiada a cada caso. No sé si se puede decir genéricamente que en becas se den prórrogas por situaciones de violencia, pero sí que se escucha el caso cabalmente, se le da la intervención que haga falta, y que lo importante es que siempre haya alguien recibiendo las consultas, recibiendo los reclamos y abordando estas situaciones de manera más o menos temprana. Después la estrategia que se da en cada caso, bueno, son distintas según la situación. Respecto de los directores de instituto, el nivel jerárquico en el cual se dan las situaciones de violencia, es un tema muy relevante y muy importante, y por eso es que los espacios de atención que se han ido abriendo consideran estas cuestiones de tal manera que las personas que quieran acercarse a consultar o a reclamar o a denunciar o a hacer un descargo o a pedir algún tipo de intervención, tengan tanto un espacio cercano en su CCT o en su región, o en un espacio al cual puedan acceder de manera, digamos, algún espacio situado en su coyuntura, digamos, pero también hay ahora un espacio en sede central donde se puede tener una distancia apropiada de la región, de las autoridades, de las situaciones de, llamémosle entre comillas, endogamia, ¿no? De que si me peleo con el director y el director conoce bueno, que haya espacios diferenciados, uno cerca, uno más distante, y también que haya personas que puedan, digamos, que las soluciones o las intervenciones a los problemas siempre se hagan al nivel jerárquico que corresponde. Es decir, si hay una denuncia hacia una autoridad de un CCT, de una unidad ejecutora, la persona que tiene que intervenir en esa situación es la persona que corresponda jerárquicamente, y no se recomienda que personas, digamos, subalternas a ella se inmolen, ¿no? Para denunciar alguna cuestión o pongan en riesgo su situación en función de hacer una denuncia. Siempre tiene que haber una instancia segura para hacer estas cosas. Gran parte de los esfuerzos que hacemos es por eso, por garantizar la seguridad de las personas que quieren decir alguna cosa. Entonces, bueno, hay un espacio cerca, un espacio lejos, un espacio donde se garantiza la confidencialidad, eso es muy importante. Hay distintos espacios donde se garantiza que los mensajes circulen por medios seguros, que la información no circule de manera descontrolada, que no se copie en cadenas de mail a muchas personas, digo, que los mensajes lleguen de manera segura a quien tienen que llegar con precisión, es algo muy importante para poder abordar situaciones de violencia jerárquica. Así que bueno, eso es lo que puedo decir respecto de este tipo de cuestiones. ¿Seguimos? Gracias, Mateo. Bueno, vamos a seguir con las personas que levantaron la mano y después vamos a las preguntas del foro, así nos podemos organizar. María Victoria. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me adhiero mucho de lo que se ha ido comentando, obviamente, y me quedé con que podemos hacer capacitaciones, puede haber leyes, podemos hacer un montón de cosas y siempre termina estando en la persona. O sea, en una directora poco empática, lejos del concepto humanitario de querer solucionar, y un director de unidad ejecutora un poco más despierto y atento a estas situaciones para resolver. Y justo alguien puso en el chat una pregunta: ¿hay un registro para directores que incurren varias veces en la misma política de violencia laboral? Digo, CONICET, ¿tiene algo de eso relevado para no volver a darle un becario? Porque eso después, cuando uno hace la denuncia, yo entiendo que hay ambiente, que hay oficina, que hay una cerco, yo entiendo todo, pero después se demora mucho en la solución. Entonces el becario cambia de tena, cambia de director, bueno, sigue teniendo sueldo, está bárbaro. Pero ¿y el director que sigue teniendo recursos humanos? Gracias. Gracias, María Victoria. Bueno, Laura. Sí, ¿qué tal?
Bueno, quería plantear dos cuestiones que creo que no aparecieron. Me parece, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo antes. Una cuestión que pasa con el tema de las adopciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 hijos adoptados, y en aquella época la licencia por adopción te la daban después que salía la adopción plena, que podía ser 1 año después o mucho más tiempo. Bueno, yo era becaria, no había licencia en esa época, pero bueno, yo dije, bueno, yo voy a poder, ¿no? Mi hija tenía 3 meses, dije, yo voy a poder seguir con las clases, todo eso fue un jueves, creo, o viernes, y el domingo dije, no, yo no voy a poder, o sea, me di cuenta que, y bueno, me pasó de llamar a mis colegas de cátedra, mujeres, para pedirle que me cubrieran las clases, y que no, digamos, que se molestaran, y terminó siendo un varón, un ayudante, que le dije, mira, por favor, cubrime, porque yo no voy a poder ir a dar la clase el martes. O sea que de vuelta a esta experiencia que uno espera por ahí más empatía de las mujeres, y me pasó lo contrario. Después que, bueno, la decana de la facultad me dijo, bueno, tomate la licencia ahora, digamos, no me dijo, esperemos a que te salga, digamos, la sentencia y qué sé yo. Es un tema, ¿no? Y yo no sé qué pasa ahora, qué pasa, porque además en el caso de la adopción, digo por ahí para los que no han pasado por la experiencia, o sea, en nuestro caso nos llamaron el día anterior, o sea, vengan mañana a tribunales, yo no tenía ni ropa, ni cuna, ni mamadera, no tenía nada, o sea que tenía que resolver todo en un día, y bueno, o sea, hermoso todo, pero digo, no es lo mismo que tener varios meses donde uno va como preparando todo y no te encuentra en esa situación, ¿no? O sea que, bueno, creo que ahora las cosas han cambiado, pero digo, como para marcar eso. Y el otro tema, yo también soy directora ahora de una unidad ejecutora, y yo creo que esperan un poco de los directores que seamos Superman, ¿no? O sea, yo ya se lo planteé informalmente a uno de los vicedirectores, que realmente uno espera también imprimir una dirección académica a la unidad ejecutora, y si además de eso tiene que firmar todos los permisos, validar todos los tickets, mirar todo, comunicar las transferencias y hacer millones de cosas. Ahora me quedé pensando, por ahí estas situaciones también se nos pueden escapar, ¿no? Más nosotros que tenemos distintas sedes en distintos lugares, en nuestro caso pues no tenemos un edificio propio, y me quedé reflexionando, ¿no? O sea, yo ya advertí esto, que realmente por ahí el director no puede cubrir tantos frentes, y bueno, y no lo había pensado, ¿no? O sea que en ese sentido me viene muy bien la reflexión de, bueno, de estar atento, de estar atenta a estas situaciones, ¿no? Otra cosa más para sumar a, digamos, por ahí, si la persona no se anima, estar como uno también, digamos, un poco inspeccionando en alguna forma que puedan darse estas situaciones, así que también eso lo dejo planteado, que me parece que a veces los directores y las directoras estamos un poco excedidos en tareas como para poder estar dentro de esto que es tan importante, ¿no? Y que no lo había pensado. Gracias. Gracias, Laura. Miguel. Sí, ¿qué tal a todos y todas? A ver, no voy a repetir cosas que ya se dijeron, coincido ampliamente con lo que se dijo, inclusive hasta con, digamos, lo que dice Mateo, que se está llevando a cabo, se está haciendo, y obviamente el ejemplo es pertinente porque estamos justamente en un conversatorio, podríamos decirlo, sobre violencia de género, ¿no? Pero el problema es un problema de asimetría, un problema que hemos vivido todos los que estamos en el sistema y que hemos sido becarios, hemos escuchado, si no nos pasó, como se dijo acá, lo vivieron en carne propia, supieron de alguien que le pasó este problema de asimetría entre becario y director. El director que cree tener potestad sobre la vida del becario, sea cual fuere la relación. No este caso es mujer a mujer, hay casos de hombre a hombre, y el caso se puede dar porque el becario tuvo una enfermedad familiar, un problema psicológico, y todos esos casos han existido. Estoy seguro que cada uno está recordando algo en este momento. Entonces, eso siempre se dio, y lo que veo que la solución fue caer en un lugar común. Históricamente, esas soluciones terminaron con el cambio de lugar de trabajo de director del becario. Históricamente, yo creo que no debe haber ningún caso donde ha habido una sanción ejemplar al director. Esto que se mencionaba recién, ¿qué pasó con la directora? ¿Se le va a pedir, no se le va a permitir tener subsidio? ¿No se le va a decir, mirá, te vas a perjudicar más en lo laboral, que vos crees que es el santo grial, es la producción científica, se va a perjudicar más si vos tenés estas actitudes inhumanas, sea cual fuera el motivo? El embarazo obviamente que nos sensibiliza a todos, una adopción obviamente que nos sensibiliza a todos, pero hay otros casos también que son igualmente
o no sé si igualmente, pero digamos, que también tienen una escala relevante. Hay montones, uno podría dar ejemplos. Yo hice mi beca doctoral en el Instituto Balseiro. Vayan a mirar, vayan a mirar qué ha pasado ahí. Este problema de becarios varones con directores varones o directoras mujeres, independientemente de la situación, ha sido también una constante. ¿Por qué? Porque hay que producir, hay que trabajar y lo que hay que privilegiar es eso. Entonces, pero el sistema también lleva a eso, ¿no? El sistema lleva a eso, porque todos somos evaluados por la producción. Entonces el sistema nos lleva a eso. A lo que me lleva a mi última, o sea, creo que tenemos que dejar de caer en ese lugar común. En algún momento hay que tener testículos y ovarios para, discúlpenme que sea tan crudo, para tomar las decisiones en cuanto a nivel gerencial de CONICET y sancionar a pesar de que esa persona sea una persona con un índice H sobresaliente. Y hay que sancionarlo, pero sancionarlo ejemplarmente, porque si no esto no termina. No termina. Como se dijo acá, seguramente en la próxima convocatoria tuvo otro becario. Este caso. Estoy seguro que pasó eso. No hace falta saberlo. Seguro no se quedó sin beca. Pero bueno, yo creo que de todas maneras tampoco el sistema puede depender de que un director o otra persona detectó el caso y se preocupó y se ocupó. Digamos, hay que mejorar las herramientas de accesibilidad, de difusión. Yo estoy seguro, aquí en Bahía Blanca, donde pertenecemos nosotros, los becarios de CONICET seguramente saben poco qué accesos tienen o a dónde pueden llegar. El acceso legal para otras cuestiones que no sean de género, hoy, si bien son herramientas que están desde hace muchísimo tiempo, los becarios las desconocieron toda la vida. Ahora el caso de violencia de género tiene mucho más notoriedad y me alegro que así sea, ¿no? Y que estemos todos aquí discutiendo estos temas, pero sepamos que hay también otro montón de temas que los becarios no tienen ni idea que pueden tener un acceso a la denuncia y un lugar seguro para la denuncia, que no dependa de que alguien con poder le da un poco de apoyo, porque también ese alguien con poder puede estar en asimetría cuando escale para arriba. Porque se va a encontrar que esa persona tiene relaciones en el directorio, porque esa persona inclusive es un mejor científico y por lo tanto vale más en esta sociedad que como valoramos nosotros la ciencia, vale mucho más que el propio director. Disculpame, Sí, terminé. puedes ir redondeando, sí. Ya está. Perdón, me enojé un poco. Perdón, ya está. Gracias. Vamos con Bea y después volvemos a Mateo. Hola. Igual valoro la vehemencia de Miguel, tiene razón, y también es valorable que venga de parte de una masculinidad, porque siempre esperamos esto que planteaba Laura y que yo también veo en mis ámbitos laborales acá en el Ministerio. No soy parte del CONICET, pero sí acá suele pasar esta cuestión de falta de empatía, de jerarquías que son mujeres, que son madres, y que se visualizó bastante durante la cuarentena y la pandemia, donde teníamos la posibilidad de, por gestión pública, por la gente de gestión pública, de pedir una licencia para cuidados, y nadie la pidió, pero tampoco hubo una flexibilización, por decirlo de alguna manera, en la exigencia que teníamos laboral de parte de las que eran madres que estaban al cuidado de los menores, o de los que estábamos al cuidado, como en mi caso, de los mayores también, porque en ese caso fueron los dos extremos los que tuvimos que cubrir. Igual lo que quería, en relación al caso que estuvimos tratando con Mateo y con el equipo, plantear, rescatar de alguna manera lo que viene sucediendo, que es que en nuestro grupo de trabajo efectivamente se está viendo un crecimiento de la maternidad compartida, que no solía pasar en alguna época, donde efectivamente éramos más las mujeres las que pedíamos las licencias, y aunque hubiera la posibilidad de tenerlas, como tenemos los artículos en CINEP, para cuidado de personas a cargo. Pero aún así, en la bibliografía se ve y se visualiza de que en los lugares en donde uno podría compartir las licencias, la exigencia por parte de la masculinidad no existe, o existe en mucho menor grado que lo que planteaba Ignacio, es que justamente no podía salir a darle la mamadera a su bebé, pero a veces ni siquiera existe la intención de parte del padre de generarlo.
Y nada, y es muy importante lo que también planteaba Laura con relación a que también tenemos que empezar a cubrir desde hace rato el tema de las adopciones y de que tengan exactamente los mismos derechos, sean o no gestantes de sus criaturitas. Bueno, nada, era eso solo. Muchísimas gracias. Gracias, Bea. Bueno, Lau, ¿querés leer las preguntas que quedaron en el foro y ya le cedemos la palabra a Mateo? Sí. Leo, acá las que fui relevando, por un lado, consultaban si solo con el relato de la persona, digamos, vulnerada, alcanzaba para hacer la denuncia, o de vuelta, ¿no? Un poco, algunas preguntas de foro van a los pasos como a seguir, ¿no? O los contextos en los cuales podrían acercarse a dar cuenta de un caso de violencia. Y la otra consulta también es si los becarios pueden denunciar estas situaciones de violencia en sus informes como motivos de demora o pedidos de plazos para extender las presentaciones, digamos, en fecha, digamos, de los cronogramas que tienen que cumplimentar. No estoy muy segura de la estructura de los informes de becas. Lo que estoy seguro es que pueden enviar la solicitud a becas o a la oficina de atención al becario y será considerado, y en todo caso será respondida, o será indicado en qué formato corresponde hacer esa solicitud, pero sugiero enfáticamente que no dejen de comunicarse para consultar y para plantear esas cuestiones, que insisto, no es algo fácil, es algo costoso emocionalmente, lleva trabajo y tiempo. Poner por escrito, poner en claro lo que a una persona le está sucediendo, es algo que no es tan fácil de hacer, pero que, insisto, es importante que tenemos todas las ventanillas abiertas para escuchar todas las situaciones. Hay equipos trabajando en esto. No me quiero olvidar del tema del director y las denuncias. Les leo una partecita de las bases de las convocatorias de beca para 2022. Y dice así: cuando el CONICET tome conocimiento que un director o codirector ha tenido conflictos reiterados, 2 o más denuncias contenidas en distintos sumarios administrativos en trámites ante el organismo o en un mismo sumario administrativo pero acumuladas, con sus becarios vinculados a situaciones de malos tratos, podrá preventivamente no autorizar nuevas propuestas como director o codirector de becas hasta en tanto se resuelva la investigación administrativa en curso. Para que proceda la medida preventiva, deberá corroborarse ante la dirección de sumarios del organismo que un sumario administrativo en trámite esté vinculado como sumariado y se haya dictado y notificado el informe en tenor del artículo 108 del decreto 467. Perdón por la tecnicidad de la lectura, pero lo que dice básicamente es que un director o codirector con 2 denuncias o más, digamos, dentro del sistema de sumarios, no puede preventivamente recibir más becas o becarios o becarias. Ahora, esto necesariamente requiere que la persona vulnerada pase por el proceso de denuncia, digamos, que ingrese por CIOT o por la Gerencia de Asuntos Legales, haga una denuncia formal, ponga el cuerpo para denunciar una situación, y que no puede ser una sino 2 acumuladas. La cuestión de que, bueno, haya como un margen, ¿no? Para que la persona, para que se garantice también el derecho de los directores. Pero bueno, esa es una normativa que se sacó el año pasado, si no me equivoco, que viene a avanzar un poco sobre esto, pero además eso no implica que sea la única manera en la cual se pueda intervenir. Desde luego que más allá de que no haya una denuncia formal o un sumario, las autoridades pueden llegar a notar que hay una acumulación de cambios de lugar de trabajo, de renuncias, cuestiones de muy mal clima laboral, y se puede tener que hacer una intervención previamente a que eso se dé. Que esa intervención se puede dar de muchas maneras, pero digo, a veces nos olvidamos que para que haya un castigo y una denuncia, alguien tiene que ir ahí y poner el cuerpo. Y en general son personas vulneradas, en general son personas vulnerables, y eso hay que institucionalmente acompañarlo y reforzarlo mucho. Porque si no, también caemos en una especie de cacería en función a denuncias que no se terminan de consolidar. Y bueno, hay que garantizar los derechos de todos, por eso también es muy importante garantizar los procesos. Digo, garantizar a las personas que puedan hacer el proceso de manera adecuada, y también reducir cuestiones como los scratches o las denuncias informales o ese tipo de cuestiones que sabemos que empeoran los problemas, digamos, ¿no? Agravan, suman más tensión a ese tipo de situaciones. No recuerdo si me quedó algo más por responder, pero bueno, me lo pueden decir un ratito.
Luciana. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí. ¿Me escuchan? Bueno, como le decía, tengo gripe, así que bueno, espero expresarme de una manera que se entienda. Bueno, como primer cosa, lo que quería decir es que los derechos de paternidad para mí son muy importantes y que se trata de una decisión política. O sea, no veo dónde está la dificultad en avanzar en esta temática, que aliviaría muchísimo a las mujeres trabajadoras en general y trabajadoras de la ciencia también. Dicho esto, yo creo que las relaciones entre trabajadores de todos niveles, becarios, becarias, directores, directoras, son relaciones en general complicadas porque son relaciones largas, son relaciones muy cercanas, donde se juegan muchos factores, no solamente el factor académico / laboral, ¿sí? También relaciones, factores que son personales, ¿no es cierto? O sea, de afinidades, formas de ver la vida, etc. Yo, la verdad que no adhiero a la casa de bruja en ningún sentido. Creo que hasta los asesinos seriales tienen derecho a una defensa. Entonces, en todo caso, lo que hay que hacer es llegar a instancia de mediación. Instancia de mediación que entiendo es lo que explicó Mateo, que es lo que se está desarrollando. En cuanto a la intervención del director, yo creo que sí, el director de la UE tiene que intervenir en estos casos, sobre todo si es solicitado hacerlo, ¿sí? No creo que tenga la posibilidad de, sobre todo si es una unidad ejecutora grande, como la unidad ejecutora donde trabajo yo, donde somos casi 300 personas, de saber cuáles son todas las relaciones y cómo se llevan a cabo, pero sí, si es solicitado, creo que el director debería intervenir en el sentido de habilitar los canales justos digamos, y humanos para que estas cosas lleguen a buen fin, ¿sí? Yo creo que uno de los factores por los cuales se determinan estas cuestiones, porque son de violencia laboral, no son necesariamente de género, como dijo alguien acá, pueden ser empeoradas por una cuestión de género, eso seguro que sí. Es también el sistema general en el cual se mueve CONICET. O sea, CONICET es un sistema, yo hablo de CONICET porque trabajo en CONICET, es un sistema muy competitivo, ¿sí? Muy altamente competitivo. Entonces, para trabajar necesitamos presentar proyectos, estos proyectos tienen que ser evaluados, en la evaluación de los proyectos, sin plata no podemos trabajar, en la evaluación de los proyectos no se toman en cuenta estas cuestiones. Si un becario o becaria tuvo alguna problemática, o incluso el investigador, investigadora, porque no necesariamente es un becario o becaria. Y entonces es como, digamos, es complicado para alguna persona que son altamente competitiva, que no es mi caso, pero bueno, conozco personas de ese tipo, que ponen por delante el trabajo a cualquier otra cuestiones, incluso humanas, tomar conciencia de que están siendo, digamos, injustos, ¿no? Porque se trata de justicia en realidad, ¿no? De lo que es justo y lo que no es justo. Pero en un sistema muy competitivo, aparentemente parece justo producir mucho, pase lo que pase, ¿sí? Y entonces, bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cuestiones. No se trata solamente en una casa de bruja a ver quién es condenado y quién no, ¿sí? Por más que creo que hay que escuchar las dos campanas siempre y hay que llegar a una instancia de mediación, insisto, que inclusive podría llegar a un acuerdo entre las dos partes. ¿Por qué no? Y no un traslado necesariamente, ¿sí? O sea, yo propendería más
por esa vía. Hay profesionales, digamos, aptos para este tipo de cosas, que deberían estar presentes en estas situaciones. Me refiero a psicólogos, ¿sí? Psicólogos grupales, o sea, gente que está capacitada para, digamos, tomar decisiones coherentes con respecto a cómo funcionan los grupos. O sea, los grupos humanos son complicados. O sea, no es una cuestión solamente de víctima-victimario. Y para terminar, lo que le quería decir también es que existe también una violencia laboral que se llama ascendente, ¿sí? Y que es desde los, digamos, los niveles jerárquicos más bajos hacia los niveles jerárquicos más altos. O sea, para que reflexionemos, ¿sí? Yo no ampliaría un poco este debate. Me ha llamado un poco la atención de que los ejemplos sean siempre en el otro sentido, cuando yo sé de casos que son al revés. Bueno, eso quería decir. ¿A qué te referís en la última parte? En otro La sentido. La violencia laboral ascendente significa que hay personas que están en un nivel jerárquico más bajo, puede ser en nuestro caso becario o becaria, que tienen acciones que normalmente son de violencia pasiva, en el sentido de no llevar a cabo tarea, no hacer, digamos, no responder, no estar presente en los momentos, o sea, sin ninguna justificación lógica, ¿sí? Sin ninguna motivación coherente, ¿sí? Y actitudes de victimización cuando no tienen ningún sentido. O sea, hay situaciones en las cuales, digamos, el director trabaja un montón, porque, bueno, la formación de recursos humanos, no nos olvidemos que es un trabajo. Y si está hecho a conciencia, es un trabajo de muchas horas, de mucho tiempo, y que uno hace con mucho gusto, porque para eso somos, digamos, investigadores, nos gusta formar a los jóvenes, ¿no? Y a las jóvenes, pero no siempre el becario o becaria responden a nuestra solicitación, digamos, hasta cariñosa, de una manera, digamos, coherente con lo que son la tarea de trabajo, ¿no? De becas. Yo considero que eso es una violencia hacia un director. ¿Por qué? Porque el director empleó un montón de tiempo en hacer un trabajo y ese trabajo ha caído en la nada, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo pienso, lo que yo opino. Creo que son cosas para reflexionar. Gracias, Luciana. Y no me siento, además, protegida por la institución en este sentido, también quiero decir. Bueno, Mateo ya se tiene que ir, así que... Respondo un poquito a lo que decía Luciana. Es cierto, no hay una negación de que estas situaciones existan. Consideramos, digamos, al momento de instrumentar estos espacios, como decía al principio, pensamos interseccionalmente, ¿no? Pensamos en articular las categorías para ver cuál es la persona más vulnerable del sistema y en función de eso poner las prioridades. Eso no implica que otro tipo de violencias no existan ni que se den. En general, en esos casos hay cuestiones del ambiente laboral que están fallidas desde un principio en el espacio de trabajo. Puede ser por múltiples motivos, ya puede ser, como decía ahí en alguno de los compañeros, incluso por cuestiones edilicias, por cuestiones de dispersión del personal o por cuestiones históricas del instituto. Sabemos que muchas veces la creación y el desarrollo en los institutos no es algo tan lineal y tan armónico, digamos. A veces hay grupos de investigación que se reúnen de disciplinas distintas y conforman un instituto por algún motivo en algún lugar y no tienen el mismo espacio físico. Hay lugares donde hay situaciones de violencia que incluso una vez que la persona, supongamos, violenta es removida del lugar, la violencia persiste en la cultura del espacio de trabajo durante un tiempo y se reinventa de otras maneras y es muy difícil a veces tomar, digamos, comprender de manera sencilla qué es lo que está sucediendo. Para ese tipo de cuestiones, nosotros desde luego siempre estamos abiertos a escucharlos a ustedes como directores, como autoridades, como jerarquías, para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo
los espacios de trabajo y podamos establecer estrategias complejas de intervención, porque no siempre, como decía Luciana, se trata de conflictos directos, víctimas y victimarios, sino que a veces hay situaciones grises de conflictos entre grupos, de personas que no se llevan bien, de problemas entre grupos de investigación, de problemas con, bueno, múltiples motivos. Entonces, bueno, a veces ahí se establecen estrategias más complejas. Se puede intervenir en el lugar con una capacitación o con una sensibilización o con un trabajo grupal con psicólogos. Tenemos ahora en sede central psicólogas trabajando, recibiendo situaciones de violencia y pensando también estrategias de solución. Lo que sí tengo que decir sí o sí es que estas cuestiones son complejas, se abordan con tiempo, llevan, igual que como atender a una persona, solucionar el clima de un instituto lleva mucho tiempo, lleva muchas reuniones, lleva muchos intercambios, hay que escuchar a todas las partes, pero bueno, hay que hacerlo con la parsimonia necesaria, digamos, para que tampoco la intervención termine empeorando el problema, que es algo que a veces pasa. Las malas intervenciones empeoran los problemas, sobre todo cuando algunas intervenciones tienden a señalar a personas puntuales como culpables del problema, ¿no? Cuando hay un problema grupal, general, a veces no del todo mesurable, siempre hay alguien que es considerado el chivo expiatorio del problema, o al revés, ¿no? Alguien que es considerada la víctima indiscutible del tema, y a lo largo que se dan las conversaciones, bueno, se determina que la cuestión es mucho más compleja. A veces hay que hacer intervenciones un tiempito después de que las situaciones se suceden, cuestión de que los ánimos no estén tan caldeados y se pueda trabajar de manera un poco más serena la cuestión. Pero bueno, insisto, no dejen de traer este tipo de cuestiones a los espacios institucionales, porque estamos escuchando con atención y la verdad es que no nos quedamos nunca con una sola campana ni con una sola versión para hacer intervenciones, sino que bueno, intentamos garantizar que las cosas sean más o menos equitativas. Escucho una tanda más, respondo y ya me tengo que ir porque, bueno, nada, estamos organizando una actividad de la cual se van a enterar dentro de poquito, como cierre de estas capacitaciones, así que, bueno, supongo que hoy o el lunes les llegará una invitación a una actividad. Así que, bueno, me tengo que ir a trabajar con eso, pero los escucho un ratito más. Bueno, pasamos a Guillermo. Bueno, gracias, buen día. Bueno, primero retomar lo que se había comentado de paternidad, que entiendo que, como decías, Mateo, o como entendí que decías, tiene una cuestión que, obviamente que hay que atender las cuestiones que afectan directamente a las mujeres primero por todas las diferencias que estuvimos viendo, y concuerdo. Pero me parece que la paternidad y los derechos de la paternidad hay que afrontarlos desde una visión feminista, o sea, fortalece el hecho de que yo tenga el derecho de una licencia para que, junto con mi compañera, podamos atender más equitativamente las situaciones. O sea, no olvidar esa perspectiva feminista por más que sea paternidad. Y por otro lado, con respecto a lo que ya se comentó sobre, vos hablaste de sanciones apropiadas, ¿no?, ante situaciones. Me parece que está buenísimo estas áreas institucionales que vos mencionás. Sé que funcionan, y eso está buenísimo también, porque tengo conocidos que tuvieron que utilizarlas y fueron muy bien manejadas, y hay mucha conformidad sobre eso. Me parece que está buenísima la formación como esta propuesta, pero me parece que uno de los pasos que se viene es el tema de los tiempos. ¿Qué pasa entre la denuncia y la respuesta? Esa sanción apropiada. Porque algún ejemplo que conozco habla de 5 años entre una cosa y otra. Entonces, me parece que los esfuerzos además van a tener que ir dirigidos para ese lugar también. Solo como comentario, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Pasamos a Silvana. Hola, buen día. Gracias. Estamos ya cansados, quedamos al final, así que hacemos lo que podemos. Yo adhiero a varias de las intervenciones que tuvieron antes los compañeros de capacitación. Y por ahí lo que quería
mencionar adicionalmente respecto a que a la integración de las femineidades no sea en nuestro espacio laboral, realmente se realice y no sea una discapacidad embarazarse o adoptar o lo que sea y pase a ser un recurso humano de segunda calidad para algunos, porque no va a rendir el tiempo, porque lo que fuera. Institucionalmente sería interesante que hubiera espacios que faciliten la integración de estas femineidades de nuestra característica fundamental, que es el embarazo, el gestar y no solo para las mujeres, sino también en el espacio de lo que se pueda con los varones, el tema de las guarderías en los espacios. O sea, desde el punto de vista instrumental, ¿sí? Eso por un lado. Articulado obviamente con muchas de los que estamos acá, somos de unidades de bipertenencia que estamos insertos en espacios de una contraparte, ¿sí? En la cual nosotros no tenemos absoluta potestad, como directores de unidades ejecutoras o directores de SST o lo que sea, digamos, solicitar que se gesten esas interacciones con las contrapartes para que se puedan llevar a cabo espacios. Estamos en lugares donde mayoritariamente somos mujeres y no hay ningún espacio de guardería ni para lactancia, y que a veces, sobre todo en la lactancia, no requiere de grandes recursos, sin embargo ni siquiera está contemplado. Y he visto gente salir del baño con todo el equipamiento para llevarse las mamaderas o los frasquitos de leche para dárselo al compañero, lo que sea, saliendo de un baño, ¿sí? Y el otro caso también, el otro tema también que requiere de articulación, y que acá dijo Luciana muy bien, y está plasmado, por ejemplo, los convenios de bipertenencia, que cuando hay controversias en los espacios de trabajo, entre, por ejemplo, que no sean de la misma unidad ejecutora o que sean de la contraparte, porque las violencias no respetan solamente los que tienen filiación con ISET o los que tienen filiación, porque se comparten los espacios, se interactúa mucho, y bueno, y se gestan también otras cuestiones. ¿Cuáles son los espacios de intervención y cuál es administrativamente lo que se puede hacer? Porque muchas veces se cae en que no, eso es jurisprudencia, es jurisdicción de CONICET, no, esto es jurisdicción de la universidad, y además de toda la complejidad que es poder llevar eso en una denuncia, bueno, enfrentarse con este tipo de situación. Y por lo menos sé que está plasmado en algunos artículos de los convenios de bipertenencia, pero no sé, lo que yo he tenido conocimiento en varios eventos a lo largo de varios años, desde hace más de 10 años, no se han resuelto y nunca se han sentado todas las partes, por ejemplo. Por eso Silvana, me pareció disculpa que importante te lo de corte. Luciana. Si podés ir redondeando, te agradezco. Sí, ya está. Perdóname, Yamil. Hasta ahí estaba. Gracias, muy amable. Graciela. Sí, yo quería comentar un poco lo que pasó en nuestro instituto, digamos, porque a veces es muy difícil que el becario denuncie. Tienen miedo a denunciar, eso es lo más complicado. Entonces uno se entera de cosas por pasillo o que uno habla con otro, pero hasta que no haya una denuncia concreta no se puede actuar. Y una de las cosas que se hizo dentro de la institución es que frente a varios comentarios sobre un director, cuando hubo una denuncia concreta, lo que se hizo, sin llegar a CONICET, lo que se logró es decir, bueno, el directorio no te firma las presentaciones a becas durante 2 años. Digamos, no llegó nunca a CONICET, pero el instituto decidió no firmarle, o sea, la directora del instituto no le firmaba presentaciones a becas, es decir, que esa persona no podía ingresar recursos humanos durante 2 años a su grupo de trabajo. Eso, digamos, también creó un precedente. Y frente a ese problema que hubo, y que becarios no querían realizar la denuncia, lo que se instauró también
en el instituto es un seguimiento de becarios, o sea, como un seguimiento de tesis, pero interno del instituto. Es decir, que cada becario que entra se le designan 2 investigadores para hacer el seguimiento de su beca, no solo a nivel laboral, sino que se pregunta mucho también la relación con el grupo y la relación con el director. En reuniones anuales, becario y los 2 tutores que le van siguiendo la tesis dentro del instituto. Y otra última cosa respecto a lo que comentaba Luciana de la violencia ascendente. También hubo un caso en el instituto de una becaria que presentaba, ella sí presentaba denuncias, y lo que se hizo es convocar a la directora y después convocar a otros integrantes del grupo, y se llegó a la conclusión de que el problema era la becaria y no el director, que existen casos, son mucho más aislados, pero dentro de la institución, si uno reúne al director, reúne a otros integrantes del grupo, reúne al becario por separado, digamos, yo creo que se puede visualizar fácilmente donde existe el conflicto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la institución, además de las denuncias a CONICET, la institución puede tomar medidas, como los seguimientos de tesis, o como decirle a una directora que tuvo abandonos de tesis o problemas con becario, decirle, bueno, durante 2 años no podés formar más recursos humanos. Nada más que eso. Perdón, estaba silenciada. Gracias, Graciela. Pasamos a Mateo y vamos cerrando. Coincido con todos los planteos en realidad. Respecto de las dobles dependencias, varias cosas. Primero, nosotros intentamos por principio garantizarle a las personas que se acerquen siempre al espacio que les resulte más cómodo. Es decir, en la mayoría de las universidades nacionales existen espacios de atención que no son exactamente iguales a los nuestros, por motivos largos de explicar, pero principalmente porque están más centrados en violencia de género y un poco menos en violencia laboral, por la propia condición de la universidad y tener una masa crítica de mucho alumnado y una masa menor de docentes, suelen abordar más cuestiones de violencia de género que de violencia laboral. En CONICET eso es mucho más mixto, ¿no? Pero lo que garantizamos es que las personas se acerquen siempre al lugar que les resulte más cómodo, más amigable, porque sabemos que en algunos espacios hay personas muy capacitadas, en otros espacios hay personas voluntarias, en otros espacios directamente no funcionan del todo bien. Entonces, bueno, si la persona prefiere ir a denunciar, si la persona prefiere ir a hablar o hacer un descargo en la universidad antes que hacerlo en CONICET, lo puede hacer tranquilamente. Si lo prefiere hacer en CONICET antes que la universidad, también lo puede hacer. Después, en tal caso, trabajando en la intervención, se evalúa desde qué lado es más apropiado intervenir. A veces nosotros, como CONICET, nos toca tener al victimario y no a la víctima. A veces tenemos a la víctima y no al victimario. A veces no tenemos ninguna de las dos cosas y sin embargo se sucede en nuestro espacio de trabajo. A veces se trata de personal tercerizado, con lo cual hay que tener otro tipo de intervenciones. Todo eso se trabaja, se evalúa, y también apostamos mucho a la federalidad en el sentido de hacer espacios de atención situados en el interior, en lugares donde se conoce tanto a las universidades contraparte como a la idiosincrasia del lugar, digo, lugares donde digamos, no se atiende desde Buenos Aires siempre, digamos, ¿no? Una cosa muy porteño-céntrica y muy de idiosincrasia del centro del país. Bueno, apostamos a que haya cuestiones locales. Más allá de que siempre haya un espacio centralizado que de alguna manera garantice que la red funcione, que haya interacciones, que las personas estén capacitadas y formadas, pero digo, apostamos a que la gente tenga un lugar cerca que comprenda su situación y que se pueda hacer una escucha cercana. Después la estrategia se diseña en función de la situación. Me quedó el tema de adopción. Es cierto que la licencia para adopción se da recién a partir de que está firmada la sentencia, y que a veces no se considera ni siquiera el periodo de adaptación previo a que se haga esa adopción formalmente. En muchos casos hay situaciones de adopciones en tránsito que tienen que hacer toda una transición entre una familia y otra. Es un caso particular que me ha tocado vivir a mí, pero sí, hay mejoramientos normativos que hacer por todos lados, y contamos también con ustedes para que puedan mantener estas situaciones vivas, digamos, estos reclamos, incluso los reclamos por cuestiones de paternidad o de la ampliación de las licencias. Todas estas cuestiones requieren que estemos detrás de esos derechos
para que, bueno, se movilice todo hacia que, bueno, se empiecen a garantizar esas cosas. Sabemos que si no hay una masa crítica movilizándose hacia ello, la cosa no avanza, ¿no? En ese sentido, apoyo lo que decía el compañero respecto de mirar estas cuestiones desde una perspectiva feminista y profundizar estas conversaciones justamente para garantizar que esas cosas sigan yendo hacia adelante. Bueno, yo dejo acá, les agradezco mucho la invitación, me gustó mucho participar acá con ustedes. Cualquier cosa les dejo anotado por si quisieran hacer alguna consulta o quisieran preguntarnos algo, el correo electrónico de nuestra área, del área de políticas de género y diversidades, para que, bueno, cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, gracias Mateo por acompañarnos hoy. Después también vamos a estar levantando en el campus algunos links también que se fueron compartiendo y teléfonos, que si bien algunos ya aparecen, algunas referencias en el último eje, bueno, como para refrescar otras que también surgieron acá en el chat, y bueno, ponerlas en común. Así que bueno, muchas gracias por estar toda esta semana, en realidad, acompañando los sincrónicos, Mateo. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Viendo. Gracias. Laura. Sí, ¿quién me habló? Disculpa, yo soy Bárbara, no he encontrado para levantar la mano, ¿puedo hacer un mini comentario? Sí, obvio, Bárbara. Dale, bueno, yo soy Bárbara, yo soy becaria, es mi primer año de beca, así que no es que tengo mucho de beca con CONICET, tuve una beca de agencia de 2 años. Los pongo en contexto nomás para comentarles, y antes trabajaba en privado, así que nada, muy distinto a todo esto. Lo que quería comentar es que bueno, la cuestión esto de la violencia ascendente me quedó a mí resonando mucho. Yo creo que no es lo mismo, como hablaba Mateo de la interseccionalidad, digamos, nos atraviesan muchas cuestiones a cada uno de nosotros, y no es lo mismo ser un becario, becaria, sin más derechos laborales, digamos, como se habló hoy. Tenemos solo estipendio, no tenemos vacaciones, no tenemos antigüedad, no tenemos aportes, entonces no es lo mismo. Digamos, un investigador o investigadora, un personal de apoyo tienen otros derechos. Si uno se tiene que ir, se queda, perdón la palabra, se quedan bolas. En cambio, todos los demás tienen un poco más de contención. Gente jodida, yo creo que hay de los dos lados, obviamente siempre, pero no es lo mismo. Teóricamente, estructuralmente, no es lo mismo. Por otro lado, que decían que hay que tratar de resolver las cuestiones antes de llegar a una denuncia. Les cuento una situación. Yo trabajé en privado en un diario y me trataban pésimo, que yo salía llorando todos los días, o sea, muy mal, muy mal, y me arrepiento hoy en día de no haber denunciado, porque después fueron mujeres a ocupar mi puesto y sé que las trataron mal. Entonces, no. O sea, si uno tiene la posibilidad de denunciar y sabe que la situación es grave, lo tiene que hacer, porque después se resuelve callado y vienen otras personas y tienen que sufrir lo mismo. Lo digo desde lo que me pasó, porque yo tenía 20 años y en el diario dije, no, me voy y ya que se arreglen los demás. Y no, o sea, hoy me arrepiento. Si llego a ver, por suerte, gracias a Dios, caí en un grupo hermoso. Pero si viera algo que no está bueno, yo hoy lo diría. Que no se quede en privado. Y tampoco es así por señalar con el dedo, sino de, bueno, lo arreglamos, pero en las instancias que corresponden. Nada, eso quería decir porque, como decía Mateo, a veces cuesta mucho hablar, y hay que decirlo. Gracias, bueno, Bárbara. Gracias, Bárbara. Gracias por compartir tu experiencia también. Respecto a lo que ella señala, me parece importante que podamos distinguir entre lo que es violencia laboral y violencia laboral por motivos de género, que no es lo mismo. En este caso es violencia por ser mujer. El caso que trajo Mateo, estamos hablando de una violencia laboral porque estaba embarazada por ser mujer. Entonces, es muy importante, sí, que distingamos que hay un montón de violencias, es cierto, ustedes fueron trayendo casos de violencia laboral, pero son violencias diferentes. No estamos diciendo que una sea más importante que otra, pero que sí que son diferentes, ¿sí? Porque responden a la condición de ser mujer. Flor. Hola, bueno, mi nombre es Flor, también soy becaria. Me había quedado muy reflexiva en cuanto a lo que redondeó Graciela cuando habló.
Hace un tiempo acá donde trabajo se dio una charla en pos de mejorar el clima laboral y yo me quedé muy reflexiva también en esa charla porque en estas diferencias que existían, la mayoría éramos mujeres, digamos en ese diálogo, había mucha impronta de cómo cada una se autoevalúa o se autorregistra, digamos, ¿no? Entonces, de pronto habían planteos de comparaciones respecto a maternidades, ¿no? Y esto de, por ejemplo, también que en algún momento saltó, ¿no? Que a veces el que es maltratado no registra qué está haciendo, o el que maltrata no entiende que hace eso, ¿no? Entonces la falta de diálogos, la comunicación que no se tiene en los ambientes de trabajo, un poco quizás sea por las exigencias, un poco por faltas de recursos, por usos y costumbres, digamos, pero no siempre uno se anima a generar el ámbito, digamos, la reunión de diálogo y animarse a decir cara a cara, a tu superior o algo, digamos, pasa esto, yo siento esto. Por ahí un poco, no en todos los ámbitos se puede, pero a veces generar esos espacios capaz que se logra visualizar cosas antes de que o que el maltrato se agrave o bien que se lleve una denuncia o, digamos, como darle la posibilidad de mejora a ambas partes, ¿no? Igual, digamos, si se genera una denuncia, uno puede castigar a quien se considere que está obrando mal, pero eso no implica que esa persona cambie, digamos, o sea, eso no te garantiza eso. Entonces me quedo reflexionando en eso, porque a veces el que maltrata no entiende, tiene otra lógica, digamos, y eso no lo vas a cambiar, digamos, si no sé, no se articula de otro modo, que tenga un acompañamiento como para que pueda visualizar cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Flor. Es importante esto que señala, que era algo que me había quedado pendiente comentarles, del punitivismo, ¿no? De preguntarnos si alcanza, si es correcto, si es suficiente, porque si no estamos llevando acciones de reflexión, concientización, y solamente es el castigo, no estaría funcionando. Tenemos que ver, pensar otras acciones que puedan llevar a eso. Esto pasó, por ejemplo, les comento rápidamente, en la Universidad de Quilmes, nosotras somos de la Universidad de Quilmes, cuando se presentó el protocolo de prevención de violencia de género y de atención, las medidas eran punitivistas, entonces no se estaba brindando la atención que necesitaba la persona que estaba pasando por la situación de violencia, y no se llevaban acciones adelante que permitieran, ¿no?, al varón reflexionar sobre los actos. Entonces, después se modificó y las prácticas ahora son como más pedagógicas, ¿no? Entonces, no sé, se implementan talleres de masculinidades como más reflexivas, porque si no, también se le está como, ¿no? Si lo corremos de la universidad al varón, es como que también se le está quitando el derecho a la educación. Es como que hay que mediar ahí, ¿sí? Que sean medidas reparatorias para la persona violentada y ver medidas de concientización. Luis. Sí, un comentario que puede parecer menor, pero que me parece que es importante, son las vías que usamos para comunicarnos, ¿no? El uso de las redes, el mail, el WhatsApp, hace que los conflictos escalen, digamos, porque se interpreta mal el mensaje que uno quiere dar y lo que recibe el otro. Entonces terminan agravándose todos los conflictos. Me parece que es necesario como instancias de diálogo en persona, ¿no? Me parece... Es solo eso. Miguel. Sí, perdón, estaba tomando una nota para no dispersarme. Bueno, disculpen que intervengo nuevamente, pero como no había muchas manos levantadas, me tomo la libertad de hacerlo. Pero algunas cositas que se dijeron, digamos, de las violencias, que yo también incurrí en eso, pero porque el tema llevó para ahí. Quiero aclarar un aspecto de eso. O sea, se habló de la mediación, de que tenía que haber una instancia de mediación.
Hay una cosa que aprendí en todo este proceso, y no solamente de cosas que surgieron aquí durante la capacitación, sino previas a la capacitación, de mi trabajo como consejero superior en la universidad. Y de haber participado en la aprobación y en el, digamos, de todo el transcurso que se generó aquí en la universidad el protocolo. No quiero espolear nuestro trabajo que presentamos con Sebastián acá, con Sebastián Otranto, que presentamos como trabajo final, pero digamos, hay una cosa importante ahí, que no siempre, cuando media violencia de género, cuando hay violencia de género, no siempre es posible la mediación, no siempre es posible volver a confrontar a la víctima con el victimario. Eso eso es una cosa que es, digamos, es el límite, digamos, ¿no? Porque uno podía tener herramientas, puede decir, bueno, ¿por qué no se utilizaron otras herramientas que había para violencia laboral? ¿Por qué no? No, porque la componente de género muchas veces hacen que tenga que adoptarse mecanismos y herramientas distintas, diferenciadas, porque si no caeríamos en la revictimización, caeríamos, bueno, en un montón de cuestiones que son difíciles de llevar a cabo y que tienen que tomarse en cuenta. Eso por un lado. Pero sí entiendo también que hay matices, que no todo es porque es violencia de género, no debiera permitirse digamos, posibilidad de mediación, digamos, ¿no? Porque hay toda una gama dentro de las violencias de género también, ¿no? O sea, todas las comprendemos, no las voy a enumerar ahora porque ya las estuvimos viendo todos durante el curso y se entiende, creo, lo que estoy diciendo. Otra cosa que se dijo es el tema de la doble dependencia. El becario de CONICET no es solamente una persona que depende de la institución CONICET. El becario es un becario doctoral, el postdoctoral un poquito más de CONICET, pero el becario es un becario doctoral que está haciendo una carrera de doctorado vinculada a una institución universitaria. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que afinar mucho entre lo que pasa en CONICET y lo que pasa en la institución universitaria. Porque muchos de nosotros somos organismos de doble dependencia, estamos insertos dentro de los mismos edificios, compartimos, no solamente, en muchos casos no tenemos dependencias aparte, compartimos, acá hay mixto, por ejemplo en Bahía Blanca tenemos mixto, tenemos institutos que están separados de los edificios de la universidad, pero como el nuestro, el IFISUR, está dentro de la universidad. Entonces, digamos, ahí... Y hay que evitar esta dualidad de que no sepa el becario a dónde tiene que denunciar o dónde le conviene denunciar, digamos, ¿no? O si tiene que tomar una acción, si la toma a través de la universidad, no va a tener la misma repercusión que va a tener. Bueno, esto es algo que institucionalmente, y esto son decisiones políticas, no depende de nuestras capacitaciones, de lo que haga un director, son decisiones políticas entre instituciones, el CONICET y el SIN. Digamos, el MINSID como institución, como órgano superior, digamos. O sea, acá hay decisiones políticas que son indelegables, que no pueden bajar y hay que tomarse, y que, como se dijo acá en otros casos, no son, como el tema de paternidad, son decisiones políticas que se deberían tomar y ya deberían estar siendo aplicadas, digamos. No veo por qué se dilatan ese tipo de cosas. Y por último, bueno, nada, esto de la relación CONICET con las otras instituciones en la cual tiene, es una relación que siempre fue, CONICET toma sus propias decisiones, hasta cuando tenemos que hacer un convenio es complicado, digamos, ¿no? Nosotros los que tenemos cargo en la universidad y cargo en el CONICET, siempre estamos en una cosa que, no, si tenemos que hacer un trabajo a terceros, tenemos que ver si lo hacemos, si no entra en colisión el CONICET con lo que dice la institución, y siempre tenemos ese tipo de problemas. Pero eso, ya digo, en definitiva todos dependemos de un mismo ministerio, y en ese punto deberían juntarse. Mucho se habló cuando se separaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Mucho se dijo de las ventajas que traía el sistema. Bueno, trajo un montón de desventajas. Un montón de desventajas a estos niveles, creo yo, ¿no? Es una opinión muy, muy personal. Pero bueno, nada más, redondeo con eso Pero digamos, hace falta a juntar esa brecha que hay entre instituciones, porque acá son gravitantes, digamos, estamos hablando de las personas y del bienestar de esas personas, digamos. Entonces, es importante que eso no tenga dualidad, que no haya, porque no solo el becario, a veces no es miedo a denunciar,
sino es que se encuentra con decir, ¿y para qué? Mirá que yo voy a denunciar a este, ¿quién lo va a tocar a este? Y decide directamente dejar su trabajo, dejar su carrera, y pensando que en todos los lugares le va a pasar lo mismo. Y eso es lo que tenemos que evitar, digamos, ¿no? Pero nada, se hace con esto, con trabajo, con difusión, con seguir y con casi con una tarea de evangelización, podríamos decirlo, de alguna manera. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Lau, vos no sé si querés agregar algo, si no pasamos al trabajo. Un poquito como para sumar, y también retomando esto que decía Miguel, y que también dijo Mateo en alguna de sus intervenciones, este es un proceso, ¿no?, que requiere mucho trabajo. Y bueno, es de ese compromiso desde estas capacitaciones en la Micaela, desde el cambio de esa normativa que leyó Mateo, ¿no?, sobre los directores sumariados por violencia laboral o de género, que es una normativa nueva, la mencionó que es como para aplicar al año venidero, que si esos son cambios, son peldaños, y además de las decisiones políticas, que yo también comparto que algunas como que nos trascienden, ¿no? También está, bueno, el traccionar de cada uno de nosotros en nuestros espacios, como también comentaba Graciela, cómo armaron algunas estrategias en su instituto para mediar situaciones respecto a situaciones de violencia. Así que bueno, creo que lo importante es esto, poder estar andando este camino, porque si no nos quedamos con estos sentires, reflexiones, como bueno, cada uno en su oficina. Eso me parece como importante. Bueno, y ahora sí, si querés, Yani, vamos con el trabajo. Si hay alguna duda, ahí hicimos una prórroga, como lo volvemos a comentar, lo dijimos al principio del sincrónico, para quienes llegaron un poco más tarde, el trabajo y tiempo de entregarlo hasta el 25 de noviembre. No sé si hay alguna duda específica, alguien que lo esté como en proceso, o quiera hacer alguna consulta y quiera aprovechar ahora el espacio. Bueno, escuchamos. ¿Puedo preguntar algo, Laura? Sí, Sofía. Bueno, yo lo iba a entregar hoy, ya lo tengo listo. Bueno, en lo mío, ustedes habían puesto 2 consignas para hacer. Sí. Bueno, yo, por supuesto, elegí una de las consignas, aunque no tenía ninguna situación muy cercana, más bien cercana a la consigna, pero no realmente la consigna. Así que bueno, yo lo entrego, traté de hacer lo mejor que pude en el trabajo de reflexionar sobre 2 leyes que tomé, pero bueno, no me tocaron específicamente las consignas esas que ustedes habían dado para el trabajo. No podía responder exclusivamente esas 2 consignas, así que bueno, elegí una, la que podía estar más cercana a lo que yo podía discutir. Creo que sea adecuada. Ya lo voy a subir un ratito. Bueno, perfecto, Sofía. Tengan en cuenta que, bueno, como esta también es una instancia de reflexión y de descentramientos, ¿no?, de algunas posiciones o circunstancias, también hay un proceso de retroalimentación. Cuando nosotros leemos los trabajos, obviamente hay instancias como para retroalimentar y eventualmente orientar alguna reflexión. Así que no, como bueno, también nuevamente, ¿no?, la instancia de evaluación como pensándola en una instancia de reflexión compartida como veníamos trabajando hasta ahora. ¿Vamos a tener una devolución de nuestros trabajos? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, eso es importante. Sí, ahí quería agregar que, más allá de que hayamos extendido el plazo hasta el 25 de noviembre, traten de no esperar al último día si podemos ir corrigiendo en el medio, porque si tienen que hacer alguna modificación o completar algo, les van a quedar poquitos días. Entonces, mi sugerencia es que no esperen al último día. María Victoria. Esa era justo la pregunta. Si lo entregábamos hoy, si podíamos tener algún comentario de ustedes, a ver si había que arreglar algo, si estaba bien entendido o no. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra duda respecto a, bueno, a esto del trabajo. Yo tengo una duda, estaba levantando la manito, pero no sé si... Perdón, no la vi. Yo tengo en mente una situación
un poco relacionado con lo que comenté recién. Y a mí lo que me da duda es que por ahí, por ejemplo, yo fui leyendo las distintas herramientas y recursos que hay, pero eso, como nunca hice uso, tampoco tengo mucha experiencia, tampoco sé realmente cómo funcionan. Entonces, cuando me tengo que poner en la situación de hacer uso de esas herramientas, la verdad que me cuesta un poco, digamos, cómo plantear la situación, ¿me entendés? Por ejemplo, Sí. el CIOT puede ser, por ejemplo, en cuanto a pensar de los tratos, digamos, en el lugar de trabajo. Como yo, por ejemplo, me imaginaba decir, bueno, pedir ayuda a esa entidad para que, no sé, o no sé si esa entidad podría, digamos, generar algún tipo de capacitación o habilitarnos algún tipo de profesional, digamos, piensemos, ¿no? Como que, no sé si se entiende la pregunta que estoy haciendo. A ver si más o menos las vamos desmenuzando. El objetivo principal del trabajo final, independientemente de las dos opciones que tienen como para abordar, es poder generar una reflexión a partir, o una intervención, o un análisis, a partir de, bueno, los contenidos y los diferentes ejes que fuimos recorriendo. Por eso no es que es algo como acabado, que hay una respuesta correcta, esto que le comentaba recién a Sofía. Bueno, puede haber múltiples situaciones, y a partir de eso están las retroalimentaciones que vamos a hacer. Pero la idea es poder identificar, eso sí nos parece muy importante, es eso, que puedan identificar una situación de violencia, o porque sucedió, o porque ahora tal vez puede pasar esto, que haya sucedido, que haya visto que tuvo un tipo de intervención, y que ahora, como a partir de este recorrido, se piensan que podían haber tenido otra. ¿No? Pueden proponer otra intervención. Lo más importante es uno algo puede... que sucedió a partir de lo que ocurrió, lo que estamos recorriendo, los ejes que estamos recorriendo. Porque también nos resulta importante, como también hemos conversado hoy, que se puedan identificar situaciones, no solamente como las extremas, no las que son harto evidentes, de situaciones de violencia de género laboral, sino también otras que tal vez suceden, ¿no?, de forma más sutil, o están invisibilizadas, o naturalizadas. A veces no están invisibilizadas, sino las tenemos naturalizadas, como bueno, Claro, es así, siempre fue así. En mi situación, lo que yo quería plantear, como nunca estuve así en una situación extrema, pero sí a veces me parece que llego a visualizar cosas que son muy sutiles, y bueno, digo, las planteo, y de última que me digan si realmente ahí hay una cuestión de género o no, digamos, si los estoy realmente entendiendo, ¿no? Como tal. Sí, se pueden plantear situaciones sutiles, incluso muy sutiles, para el trabajo. Y ahí también les comparto, por si les cuesta quizás detectar algunas violencias. En la corte anterior, en mi comisión, uno de los cursantes le costaba detectar situaciones porque ya venían como con un trabajo de género importante en el área en la que trabajaba. Y lo que hizo fue charlar con sus colegas mujeres para ver si había cosas que él no estaba viendo. Y en base a lo que le fueron diciendo ellas, ahí él armó la actividad, ¿no?, la propuesta de intervención. Les tiro esa idea por si le está como costando ubicar algunas situaciones, para que lo tengan en cuenta. Agustina. Muy interesante el trabajo de él. Sí, Agustina. Perdón, Fanny, Agustina había levantado la mano. Sí. Sí, bueno, primero de todo, buenos días. Y lo que yo quería decir también, al igual que Flor, la chica que recién habló, se me complicó el tema del trabajo, yo lo entendí. Puse dos situaciones, como bien lo aclaré ahí. Una situación que me pasó a mí hace muchos años, cuando empezaba a insertarme en el mundo laboral, y una situación actual, de un trabajo actual, no es de violencia ni de nada por el estilo. Cuando los lean se van a dar cuenta, pero ahora que extendieron la fecha del trabajo, por si tengo que corregir algo, me parece bueno. Sí, en ese sentido quédense tranquilos y tranquilas, porque la instancia de retroalimentación, bueno, es importante también como parte de esta corrección. Así que si
ya sea una retroalimentación porque haya que orientar y hacer alguna corrección, o una retroalimentación para sumar un aporte más a lo que están proponiendo, bueno, en las dos situaciones es como el ojo que tenemos puesto para corregir los trabajos. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ya estamos como un poco en horario. Si no hay ninguna duda más, dejamos, ¿no? Acá este sincrónico. Les agradecemos la participación, tanto del sincrónico anterior como de este, también la paciencia de los tiempos para intervenir, porque somos muchos y bueno, necesitamos como cierta organización. Y bueno, y esperamos, sinceramente, igual que como decía, ha dicho Yanil, Lucre, que nos acompañó la semana pasada, y Mateo, que el trayecto por esta capacitación les sume a sus espacios de trabajo, sume para incomodarnos, sume para poder ver tales cosas que tal vez nos cuestan ver, o tener que seguir discutiendo lo que ya se está discutiendo. Así que bueno, les agradecemos que hayan, digamos, transitado toda la capacitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, que tengan buen fin de semana a todos. Y sumó mucho, Adiós. sumó mucho, así que me parece bárbaro que sigan haciendo estas capacitaciones, me parece que son fundamentales. Así que bueno, gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Tengo que parar de grabar.